que nos quieren hacer entender que también nosotros tenemos dioses, no tenemos dioses. Para nosotros somos parte de esta energía, somos parte de un todo. Por lo tanto, todo lo que hay alrededor de nosotros es nuestro mismísimo reflejo, ¿no? Muchas veces creemos y decimos, no, pues sí, es que yo estoy hecho de una energía, sí. Y hoy quiero compartirles esa parte, la parte que está mal interpretado, ¿verdad? Quisiera que en esta clase abriéramos nuestra mente, viéramos que tengamos esa mente receptiva, perceptiva, intuitiva, o sea, que no nos aferremos a una situación, no nos aferremos a una vivencia que casualmente alguien nos los dice y lo sataniza todo. Ojo, satanizar. Yo quisiera que esto lo pudiéramos percibir. Yo sé que vamos a tocar temáticas, no tanto temáticas, quizá algunas cosas muy arraigadas que los traemos. Pero bueno, espero de su comprensión. Y justamente ayer con dos abuelitos, ellos me pidieron que los acompañara a, a dejar una ofrenda, ¿no? Y entonces yo les platicaba de la lluvia, porque estaba lloviendo ayer, ¿no? Fuerte y todo eso. Y entonces les decía, pues llevo alguna paraguas o algo para que se cubran. Dice, ¿para qué? No, pues porque se cubran de la lluvia. ¿Acaso no por eso venimos a dejar la ofrenda? Porque queremos que llueva. ¿Ahora te vas a esconder de la lluvia? No. Le digo, pues no, abuelito. Entonces, ándale, sal del carro, vamos, acompañan. Cuando ellos me decían, ¿tú quieres esto, no? Entonces, ¿por qué le tienes miedo? Bueno, vamos a iniciar, miren, la clase está aquí. Él es Tlaloc, él es Tlaloc. En su tocado tiene el tocado de Kiawitz de lluvia en su tocado. Todo eso simboliza una, una gran conexión. Si se dan cuenta ustedes, tiene la parte armónica, ¿no? Diferente de cada uno de los lados, donde nosotros podemos encontrar para el Kiawitz. Asimismo, el mismísimo Tlaloxi, el mismísimo Tlaloxi, tiene, pues lleva estos ataditos, estos pedacitos de ocote, ¿no? Que recuerde que son, simboliza la ceremonia. Necesitamos hacer ceremonia para trabajar con Tlaloc. Por supuesto que sí, ¿verdad? Inclusive aquí, miren, como nosotros ya conocemos, esta telita de esta tela, pues de manta, para hacer una tela de manta se necesita mucho trabajo y por el color blanco viene la pureza, donde nos dice que debemos de trabajar con la pureza de nuestras acciones, de que lo que nosotros queremos realizar desde siendo Kiawit, siendo lluvia, siendo Tlalo, ¿sí? Siendo agua, así como, así como nosotros que somos agua, debemos de encarnar a Tlaloc, ¿sí? Va, va con su atuendo, tiene un volátil. Recuerden que al ser señor de la noche también es señor del día. Lleva su volátil, lleva su hábil. Una de las cosas que vamos a tocar en una de las clases, si ustedes observan el amoshli de las trecenas, la gran mayoría de los señores, de los regentes, llevan, llevan en la parte de atrás un volátil, ¿sí?
en la parte de atrás, donde tiene el Iquipali. Y los que tienen su Iquipali, los que tienen su asientito, tienen un volátil, ojalá los puedan observar. Y necesito que cada uno de nosotros vea, observe que todos tienen un volátil. Mm, los que tienen su Iquipali, pero los que están paraditos no tienen un volátil. Tiene un porqué, ¿sí? Tiene un porqué de la función. Tlaloc, si se dan cuenta, Tlaloc sí, tiene su volátil, tiene un ave, ¿verdad? Y este ave, si se dan cuenta, no lo tiene en su tocado. Ese ave no lo tiene en la parte de su tocado, lo al contrario, tiene en la parte de aquí, donde inicia nuestra columna vertebral, ¿sí? Tiene un porqué y ahorita vamos a tocarlo. Él lleva la ofrenda, Tlaloc, a la lluvia, al agua. Si se dan cuenta, aquí el agua está hacia arriba. Precisamente es la que nos dice que cada uno de nosotros debemos de convertirnos en ese pez, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes que les decía, cuando ustedes sientan mucha debilidad, que hayan perdido energía, coman pescado, coman pescado. El pescado está lleno de energía. ¿Por qué? Porque vive en el agua, porque su hábitat es el agua. Tiene mucha energía de Chalchihuitlicue y Tlaloxin. Y Tlaloxin y Chalchihuitlicue son vida. Y si se dan cuenta ustedes, aquí este hermoso ave tiene 4 extremidades, 4 alas, ¿no? Al igual que nosotros tenemos 4 extremidades, ¿verdad? Asimismo, asimismo, aquí con su lengua va sacando su lengua. Recuerden que la lengua nos habla de una forma comunicar, pero también la lengua simboliza la serpiente, la séptima serpiente que tenemos aquí es tan poderosa, la cual nos indica que nosotros, como peces que fluyamos, debemos de cuidar mucho cómo llamamos a esto que nos da vida, ¿verdad? Y precisamente aquí eleva una hermosísima ofrenda a Tlaloc. Ese es el Señor de la Noche, Tlaloc. ¿Curioso? ¿Coincidencia? No. Está en el número 9. ¿Y quién está en el número 9? Atl. Aquí está, miren. Él es el Atl. Y por antonomasia, Atl. Y Tlaloc, o sea, la lluvia y el agua que fluye en la tierra pueden transformarse, pueden cambiar físicamente. El agua se puede convertir en líquido, en sólido, en gaseoso, ¿verdad? ¿Y a qué nos dice? Nosotros podemos hacer esto, podemos hacer un cambio en nosotros, ¿sí? El cambio debe de vivirse, pero para que suceda esto, debemos de comprender que nosotros somos Tlaloc. Dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, vive Tlaloc. ¿Dónde está? En nuestra sangre. Ahí vive el agua. Tlaloc es agua, ¿sí? Nuestro cuerpo está constituido mayoritariamente por agua, por ese líquido vital, pero mezclado con nuestra sangre, ¿verdad? Esa fuerza que nosotros tenemos, pero también nosotros somos seres destructores y constructores. Somos seres con energía tan hermosa, creativa, pero también somos seres que destruimos, que contaminamos, que, ¿por qué no decirlo? Matamos. ¿Qué matamos? Emociones. Matamos ilusiones. Matamos a otro ser vivo para alimentarnos
nosotros. Decía un hermanito, no, pues yo no mato a nadie, yo soy vegano. Le digo, "Ey, las plantitas entonces no tienen vida", ¿no? Todo tiene vida, todo está vivo, hermanitos. Por lo tanto, debemos de entender nuestra posición, nuestro lugar en este espacio del universo de Xochiquetzal. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros le leamos el tonal al hermanito, a la hermanita que tenga su nahualito de Petlazolcoa, decirle, usted tiene estas cualidades, usted puede transformarse a, a su consideración, a su placer, ¿verdad? Podemos decir, bueno, pues es que yo me voy a convertir, sí, podemos cambiar, ¿sí? Y para esto vamos a analizar un poquito la raíz de esto, ¿sí? De esta palabra. Ahorita seguimos con la plegaria. Permíteme. Aquí está, miren. Tlaloc viene de la palabra tlali, que es tierra. Octli, licor sagrado, ¿verdad? Licor sagrado que se obtiene de nuestra gran madrecita Mayagüe. Mayagüe. ¿Ah? Sebastiani, disculpe que lo interrumpa. No se ve el cambio de diapositiva, ni lo que usted está señalando. Ah, caramba, permíteme entonces lo quito y otra vez lo comparto. Me indican ustedes si lo pueden ver. Si logran ver, me dice aquí la plataforma que sí se puede ver. ¿Sí lo ve? No, Indiquen. Indica no, la sigue la lámina primera 1. diapositiva. Vamos, Ya, ya cambió. ¿Qué más? sí, ya cambió, Perfecto, Pasacamate. ya cambió. La Gracias por Socamati. decirme. Sí, hermanita, no, gracias. Les decía yo, aquí miren están las partículas de cómo se conforma el nombre de Tlaloc. Viene de dos raíces. Tlali, que es nuestra madrecita tierra, y Oxi como el licor sagrado, así como lo vemos aquí. Miren, este es el gran licor sagrado, es la misma lluvia, Tlaloc. Ahora bien, he aquí tan importante que es Tlaloc como señor de la noche. La lluvia, nuestros abuelitos, y aún así lo siguen conservando, este pensamiento, es precisamente el semen del género masculino. Por eso Oakley, el pulque tiene la consistencia del semen, ¿verdad? Del semen ser humano, también de los animalitos. Y la semilla es el óvulo, ¿sí? Es el óvulo. Entonces llega esta agüita, moja la semillita y brota un nuevo ser vivo. ¿Eh? He ahí la gran importancia que nosotros debemos de tener en cuenta, que nosotros somos creadores de un nuevo ser vivo. Hay una ceremonia ¿cómo le llaman? Nosotros le llamamos tlatzomanilis, o sea, de ceremonia de finalización de trabajo con los 9 señores de la noche. Hay una ceremonia, ¿sí? Para, para los hombres, para los hermanitos, se prepara un líquido especial, agua de la lluvia, como les decía, pero se le mezcla en esa agua de la lluvia este licor que es el oxi, que es precisamente el, el pulque, pero el que está haciendo la ceremonia tiene que agregarle a esta bebidita con jícara. La jícara debe de ser de barro o de madera, esas jicaritas de madera, de tecomate le decimos nosotros. Tiene que mezclar agua de lluvia,
agua de un río, el pulque y el semen del hombre, ¿sí? Del semen del hombre, le ofrenda a quién? Le ofrenda a nuestra madrecita Chalchihuitlicue. Entonces, el que está haciendo la ceremonia va y le entrega, ¿sí? ¿Y qué está entregando el hombre a la madrecita Chalchihuitlicue? Pues está entregando niños y niñas, que en un futuro, que si no lo hubiera agregado en esa agua, en esa mezcla de agua que da como ofrenda, pues pudo haber eyaculado dentro de una mujer y pues puede dar vida. Pero también Chalchihuitlicue es una mujer, es una energía femenina. Entonces, el que hace la ceremonia se desnuda totalmente y hace este acto, ¿no? Ofrenda su semen y le da a la madrecita Chalchihuitlicue la ofrenda y debe de ser cuando está lloviendo. Por eso es que hace ratito les decía que ayer fuimos a dejar una ofrenda a, a Chalchihuitlicue. Era ese tipo de ofrenda. Ujú. Ya era un poquito tardecito. Entonces, uno va, se desnuda y le entrega a la madrecita Chalchihuitlicue. Eso es para los hombres, para los varones. ¿Qué pasa nosotros cuando, ¿Qué pasa nosotros cuando convivimos bien con nuestra pareja, con nuestro Toishnami, nuestro otro yo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando llegamos a esa relación, al clímax, ¿verdad? Nuestro cuerpo se eleva la temperatura y se genera una vibración armoniosa. Y en ese pequeños minutos de esa elevación de vibración es cuando nos convertimos en una energía sagrada capaz de crear una nueva vida. Entonces, cuando se va a este lugar, como la imagen que están viendo, te paras en medio de ese riachuelo, en medio de ese río, cuidando de que no te vaya a pasar tres, porque para eso hay que ir acompañados con otros hermanitos. Al momento de masturbarse, al momento de eyacular, nuestro cuerpo se eleva con una energía y se entrega uno con Chalchihuitlicue y se hace una unión. ¿Qué pasa cuando nosotros ya le tenemos confianza a la pareja o con la que convivimos sexualmente, físicamente, emocionalmente? Nos unimos y hay una confianza tremenda, ¿no? Que se puede platicar de todo, que nos apoyamos entre ambos. A esto, a esto me refiero que a veces lo consideran como un tabú. A esto que algunos dicen, híjole, no, es que sacrifican niños, ¿no? No es que los llevan a estos niños y los ahogan ahí en la lluvia, es parte de esta ritualidad, ¿sí? Para muchos pueden decir, híjole, pues qué malo, ¿no? Que lo hagan así. Pero, pero ¿quién nos enseñó eso que les estoy explicando ahorita? ¿Quién nos, ¿Quién nos dijo que eso es pecado? La religión. ¿Y quién nos dijo que es depravación? Las leyes, ¿no? Las leyes del sistema, las leyes del sistema político, del sistema de control, ¿sí? Dicen los abuelitos, hazlo. No, pues es que me cohibo. Hazlo, somos seres. Nuestro cuerpo es tan hermoso, es tan sagrado,
que lo podemos mostrar sin ropa, pero como todo esto ya se nos programó, híjole, ¿cómo te verías sin ropa? Inclusive hasta con ropa, si tienes tu pancita, eres chaparrito, eres alto, no lo sé. Ya lo traemos preconcebida por la forma en que nos vamos educando, ¿sí? Es ahí donde debemos de empezar a entender ese despertar psicológico, espiritual, emocional, ¿sí? Porque no se crea. Esta misma religión que nos dice, oh, es pecado. Ellos hacen orgías para elevar esa frecuencia y al elevar esa frecuencia hay una conexión con las energías circundantes. ¿Por qué les digo todo esto? Necesitamos entender y comprender que este tipo de cosas se practican, ¿sí? No es bueno, para nosotros que decimos, ya vivimos en la civilización, es lo que decimos a veces. Decimos, es que ya eso era de aquellos salvajes. No, hermanito, no. Esto es para los hombres. Para las mujeres, ¿hay una ritualidad? Sí, sí, pero ellas lo hacen con Tlaloc. No necesariamente tienen que ir a un río. Ey, las mujeres, las abuelitas lo hacen, ¿verdad? Las abuelitas lo hacen. Puede ser en una montañita o en su jardincito donde se sientan en confianza. Así como empieza a llover, se desnudan totalmente y se ponen en una posición, pues, como para tener relaciones con Tlaloc y le piden que Tlaloc fertilice su cuerpo, fertilice su mente, fertilice su espíritu, que ellas están dispuestas a que Tlaloc siembre esa semillita en su mente, en su corazón, en sus emociones. Y se le dice, por eso lo dejé tantitito ahorita la plegaria, ¿sí? Entonces, al tener este pensamiento, tú te conviertes uno, nos convertimos uno con Chalchihuitlicue y con Tlaloc, las dos energías masculinas y femeninas. Igual también uno como hombre lo puede hacer con Tlaloc, decirle, empodéreme, deme esa fortaleza, deme esa energía para fertilizar, para dar vida, ¿sí? Pero no lo entendamos nada más dar vida, fertilizará, es que voy a tener relaciones sexuales y voy a embarazar a la mujer. No, nosotros podemos fertilizar a un hermanito. ¿Cómo? Sembrándole en su mente un conocimiento que le sea útil. ¿Cómo cuál? Y disculpe que sea muy repetitivo, pero la frase, observa, calla y aprende, no juzgues, aprende. Es que, ¿qué me puede enseñar? Te va a enseñar algo, observa lo que quieres aprender. ¿Cómo me va a enseñar algo este campesino? Ni sabe leer, conoce mucho. No juzgues, déjalo que te enseñe y vas a aprender. Entonces, las emociones, la hermandad, la fraternidad, ¿no? Y a veces sí lo llegamos mal a entender. ¿Por qué? Porque pues sí vivimos en esta sociedad tan cuadrada que a veces nos dicen que esto es así y es así y es así. Tú no puedes salirte de este pequeño cuadro que yo te pongo. No es cierto, hermanito. ¿Cómo fertilizamos emocionalmente a los hermanitos, a las hermanitas? ¿Cómo?
con nuestro sentir, con nuestra empatía, con decir, sí te comprendo, mi hermano, y te agradezco que me tengas la confianza, ¿verdad? Lo que les decía, para que nosotros recibamos, necesitamos que, pues da, ¿no? Te doy mi confianza, te doy mi amistad, y pues lo menos que yo pido también, quiero tu confianza, que podamos vivir en armonía, que aprendas tú de mí y yo aprenda de ti, que juntos trabajemos. Eso nos enseña Tlalo, nos enseña a fluir, no a estancarnos, a decir, no, no, eso es pecado, eso es algo inhumano, eso es algo satánico, ¿sí? Fíjense que la gran mayoría, quizás no viene al caso, pero un poquito, la gran mayoría de las sectas, yo conozco muy poco de sectas, pero los pocos que yo conozco, y esto me lo compartía un hermanito y una hermanita, dice aquí te tienes que despojar de muchas cosas. Digo, ¿cómo qué? Como de tu pensamiento cerrado, que ya le puso un candado el sacerdote, el pastor, ya le puso un candadito. Ya le puso un candado el sistema político, económico y social, ¿sí? Ya le puso un candado tu maestro que te enseñó. Te dijo que eso no se hace, que esas palabras no se dicen, que te digas tú mismo, soy una energía sagrada y yo puedo. No, 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 no digas eso. Dios está ahí arriba, tú no eres Dios. Ahí nos están limitando, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer para empoderarnos. Desafortunadamente, no llegamos a comprender muchas cosas de la naturaleza. No llegamos a comprender el, el vibrar, el avanzar armoniosamente. ¿Sí? Muy bien. Y el agua es vida. Y aquí les comparto esta plegaria. Eh, Ese me lo memoricé. Y si ustedes gustan memorizarlo, lo pueden hacer. Dice, nota, Tzintlaloctzi. Intla sohcamatilistli, Walewa, Walewa, Ipan no yoltonal. No chicahualiscayo, Ipan no tlacayo, no tlamachilis, no chicahualis, Ipan no, no mishcoanemilis, la fortaleza de mi universo, ni mocalactía, ni anenemisicapactli, Juan yolchicahualistli. Una interpretación. Mi honorable padre, líquido vital, fertilizador. Este agradecimiento me nace desde el fondo, este agradecimiento me nace desde el fondo de mi espíritu, mi fortaleza, de mi cuerpo, de mi fortaleza, de la fortaleza de mi universo. Y me comprometo a fluir con alegría y fortaleza. Repito mucho la palabra fortaleza porque es lo que dice aquí, ¿sí? ¿Desde dónde viene esa fortaleza? La fortaleza viene desde nuestra fuerza de voluntad, nuestra disciplina, ¿sí? Porque necesitaríamos mucha disciplina para decir, híjole, pues mira, ¿no? ¿Qué es lo que me sugiere el maestro que yo haga? ¿Será que funciona? Puede ser, ¿sí? Y para las mujeres que aún son fértiles, pues una de las ofrendas es la menstruación. Se le ofrenda a Tlaloc, sea la madrecita tierra, ¿sí? ¿Por qué eso nos une? ¿Por qué tengo que recalcar la parte sexual? Porque la parte sexual es lo que nos une a una persona con otra. Y a veces la parte sexual es lo más fuerte, el más fuerte vínculo que nosotros llegamos a, a hacer, ¿sí? Que lo tomemos como un tabú, bueno,
pero yo diría que abramos nuestra mente. Cuando nosotros abrimos nuestra mente, empezamos a ejercitarlo para percibir lo que no hemos aprendido a percibir, ¿sí? Es un desarrollo, es un despertar, es una cualidad que nosotros debemos de realizar, ¿sí? Porque para muchos de nosotros, la parte de la masturbación es algo satánico que no se debe de hacer. ¿Pero por qué? Nuestro cuerpo lo podemos conocer, ¿no? Nuestro cuerpo lo debemos de querer y de darle placer, no ese placer, no ese placer vano, no, el placer de disfrutar. Cuando empezamos a disfrutar nuestro cuerpo, lo empezamos a conectar con todo, va a cambiar nuestra forma de percibir, intuir nuestro universo. Por eso en la plegaria nos dice, quiero estar feliz en mi universo. ¿Y cuál es mi universo? Las plantas, los animalitos, el mismo aire, la misma agua, ¿sí? Espero que uno de estos días ustedes puedan disfrutar, amar al agua, ¿sí? A lo mejor en la regadera o a jicarazos como nosotros aquí, ¿no? O ir a un río. Métanse al río, ¿sí? Pero mentalícense, me voy a renovar en este río. Sientan cómo el agua entra en cada uno de nuestros poros, de nuestra cabeza. Agarren esta agua, empiecen a intencionar que se van limpiando con esta energía. Máxime si es un agua de un manantial. No, 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 es una experiencia muy hermosa. Para que podamos comprenderlo con las palabras que conocemos, haz el amor con el agua, disfrútalo. ¿Y se puede? Claro que se puede. Con el aire, con el fuego, con la lluvia. Dancemos en la lluvia. Empieza a llover, pues hay que despojar de nuestra ropa. Claro, también hay que tener cuidado, porque pues alguien te puede ver, andas ahí, este loco ya se deschavetó, decimos. No, pero no, es algo muy hermoso, hermanito. Y lo que yo les invito que ustedes puedan disfrutarlo. A veces nos limitamos, sí, nos limitamos o nos cohibimos por la misma parte que nos han hecho creer. Ahora, ahora bien, quisiera tocar un poco esta parte que se ha convertido como un tabú, ¿no? O como algo denigrante. Esperemos que YouTube no nos cancele algunas cosas. Dicen algunos, no es que agarraban los niños y los ahogaban en ese lugar y por eso son satánicos y por eso son depravados sexuales, porque son depravados mentales, son salvajes. No, la mayoría de las religiones y las sectas y la espiritualidad, el dolor, el dolor genera una vibración, el dolor. También la alegría genera una vibración. Las emociones como el llanto, como el dolor, genera una vibración. Al haber mucha vibración positiva o negativa, tú lo consumes, tú lo integras a tu cuerpo y lo fortaleces, ¿sí? Por lo poquitito que yo sé, por lo poquitito que yo he escuchado a través de los relatos de los abuelos, a través de sus anécdotas, dicen
Si alguien dice, me dijera, ¿sabes qué? Si tú te ofrendas cuerpo, alma y espíritu para que salves a todos los hermanos, ¿lo harías? No, pues, no. ¿Lo harías? Le digo, pues sí. ¿Por qué? Porque, digo, si con mi vida, si yo entrego esta vida que tengo, para que vivan todos los demás, para que vivan mis nuevas generaciones, yo lo hago, yo lo hago. Dice, lo mismo pasaba. Lo mismo, lo mismo pasaba en la antigüedad. Te dicen, necesitamos una ofrenda tuya, ya sea de tu hijo o alguien. Es un honor que haga eso. Y no con eso estoy aprobando, estoy aplaudiendo que se hacía eso. No, sino que había una conciencia, realmente una conciencia que somos uno en diferentes partículas, que regresamos a la gran fuente de abundancia, ¿sí? Un hermanito me decía, ¿usted cree que sí es cierto? ¿Usted cree que sí es cierto que se hacían sacrificios? Le digo, hay que abrir, vamos a abrir un poquito más nuestro pensamiento. Sí, o alguno de nosotros no lo ha hecho, no ha hecho algún sacrificio. Alguno de nosotros no se ha privado de algo con tal de que los demás estén bien. Ahí está, ¿sí? Ahora, ¿por qué niños y por qué no jóvenes grandes? ¿No? Niños, niñas, porque aún no han iniciado con la menstruación. La sangre todavía no lo ofrenda. Los niños también apenas empiezan con la parte del despertar sexual a los 13 años. A veces es un poquito más antes. Pero entonces todo esto, ¿por qué se tiene que entregar a ellos? Por una parte puede ser de que sea su mentalidad, su estado físico. Y a todo esto nos vuelve creadores de nuestra propia vida y de nuestro propio vibrar. ¿Sí? Ahora bien, no con esto les digo, sí, hay que hacerlo, vamos a practicarlo así. No, lo que yo les digo es que, nuevamente les repito, necesito que hagamos, necesitamos, también necesitamos que hagamos esa conexión, esa, ese despertar, esa conciencia, ¿sí? Que nosotros no nos encerremos en este mundo. Créame, créame, se los apuesto si quieren. Todas las cosas que a nosotros se nos prohíbe, no importa de dónde venga, sea de la religión, del sistema geopolítico, del sistema económico mundial, de las instituciones, por algo nos prohíben ciertas cosas, por algo, porque no quieren que nosotros nos empoderemos y que sepamos que podemos crear y creer nuestro mundo a nuestra manera. Sin agua no hay vida y tú eres agua, ¿sí? Ya sea agua terrestre, agua de que cae de arriba como lluvia, como tlalo, pero dan vida. Imagínense, ¿qué necesitamos nosotros para dar vida? Ser agua, regar las mentes, los corazones, las emociones, los cuerpos de otras personas para seguir dando vida, ¿sí? Lo transparente del agua, ¿cómo lo podemos nosotros presentar? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Pues con la honestidad, hermanito, con la honestidad.
pero no honestidad hacia los demás. Primero conmigo mismo. Aceptar. Decir, bueno, lo siento, discúlpame, ¿verdad? Me equivoqué. Soy honesto. La fluidez. Con la fluidez nosotros vamos a desarrollar la disciplina, hábitos, acciones que nos lleven realmente a ese camino de la impecabilidad, a ese nivel sublime del servicio, ¿sí? Porque aún nos hace falta llegar a ese nivel de creer que realmente nosotros somos Lalo, ¿sí? Por eso a veces me dicen algunos, oyes, vete al cerro a llamar el agua, queremos agua. Les digo, ¿y yo por qué tengo que ir? ¿Y por qué no vamos? No, es que tú ya le sabes. No le sé, pero aprendemos juntos. Dice, pero hay un libro que tú tengas. La verdad, no. Pero te puedo decir lo que poquitito que yo sé. Ah, entonces a esto, pues es eso, la de fluir, ¿no? Y en el nahualismo, el número 9 es el número sagrado del nahual, el que cambia, el agua cambia. Nosotros podemos cambiar, por supuesto, vamos a fertilizar, vamos a conectarnos con todas estas aguas hermosas. ¿Sí? Muy bien. Lo que les decía yo, sacrificios humanos, niños y niñas vírgenes. Desde como virgen, o sea, que no ha tenido relaciones sexuales, no tanto se refieren a eso. Se dice también como de virgen, de que alguien no está tan contaminado emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, ¿verdad? No está tan contaminado. Porque estamos en la tercera dimensión, ¿no? Siempre queremos crear aquí ya lo físico, ¿no? Por ejemplo, esta jarrita, ¿sí? Esta jarrita fue creado desde la cuarta dimensión. ¿Dónde estaría la cuarta dimensión? Alguien, alguien lo pensó aquí. El pensamiento, el sentimiento, el pensamiento, el sentimiento, la espiritualidad, eso que no podemos tocar, de ahí nace la cuarta dimensión. Lo bajamos, alguien pensó, pues con la tierra puedo hacer un jarrito. ¿Para qué me va a servir? Ah, para satisfacer mi sed. ¿Pero para qué más? Ah, para satisfacer mis emociones, mi ego. Y te voy a decir, mira, lo que yo sí pude crear y tú no puedes crear, lo que yo pensé, lo estoy creando desde la cuarta dimensión, desde ese vibrar. Es un ejemplo con el jarrito, cómo lo creamos desde la cuarta dimensión. Pero ahora, ¿cómo vamos a autocrearnos nosotros desde la cuarta dimensión? A ver, ya ahora, ¿tú cómo quieres ser? Ah, pues a mí me gustaría ser una persona muy fuerte emocionalmente,
Por eso les mandé también yo una foto, creo que algunos lo llegaron a ver en el grupo, de una casita que ya, pues ya está, la madera ya está podrida, la lámina ya está perforada, ya nadie vive ahí. Era un abuelito que iba mucho, pero ya falleció y ya lo descuidaron, está la casita. Por eso les dije, a veces me siento como esta casita. ¿Y cómo? ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy creando desde la cuarta dimensión y lo bajo hacia la tercera dimensión, que es nuestro cuerpo. Por eso dice, tú eres lo que piensas. Pero dice una hermanita, no, pero a pesar de la casita, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué ambiente está? Y aún está fuerte. ¿Qué estamos creando? Estamos siendo, claro, estamos creando algo, ¿sí? Por eso quise compartirles esto, porque es lo que necesitamos desde la cuarta dimensión, desde nuestros pensamientos, desde nuestros sentimientos, desde nuestros sueños lúcidos, trasladarlos a esta vida, a lo que yo les digo. Abracen al sol, denle un abracito, díganle que lo quiere mucho al aire, gracias aire. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, la parte psíquica empieza a ordenarle a nuestro cuerpo. Tú eres una energía sagrada. Me voy a comunicar con los animalitos, con las plantitas, y lo hago. ¿Por qué? Van a decir, si es programación. Claro, claro. Por eso estamos creando. A todo esto nos convertimos en qué? En Tlaloc, en dadores de vida. ¿A quién le estamos dando vida? Le estamos dando vida a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestra integridad. ¿Sí? Dice las religiones, dicen la política, dice la educación y muchas instituciones más. Ustedes, los anahuacas, son muy ritualistas, hacen muchos ritos, hacen muchas ceremonias. ¿Y ellos qué hacen? Creo que estas son peores ellos, porque sí practican los sacrificios humanos. Es una energía, es un pago. Y no nos espantemos, no nos espantemos de eso. Existe la la pedofilia en este caso, en los curas. ¿Y qué pasa con ellos? Cometen a la pederastía, aquí violan a niños, no lo meten a la cárcel. Lo único que hacen es cambiarlo de parroquia y ahí quedó. Y todo está bien, porque él está con Dios. Sí. Entonces, pongámonos en ese espacio-tiempo para poder reflexionar. Nosotros podemos crear muchas cosas, hermano. Dar vida espiritual. ¿Cómo vamos a dar vida espiritual? Por el tiempo que llevo yo trabajando el tonal Powali, y que les debo algunas lecturas de tonal, el primer paso es saber quién eres. Y como un primer peldaño que necesitamos alcanzar es precisamente saber nuestro tonal,
Ya sé que mi nahual, que mi tonal, que mi señor del día, mi imán, que me empodera en esto y en esto y en esto, me estoy autoaceptando, si lo quiero así, si lo queremos así, porque también muchos dicen, sí, está muy bonito lo del tonal poale, pero ella de quién. Pero algunos dicen, no, sí me interesa. Todo lo que usted me acaba de decir es interesante. Parte de lo que usted me acaba de explicar, ese soy yo. Justamente ese soy yo. Me estoy aceptando. Estoy aceptando que tengo, aunque parezca chusco, tengo poderes, ¿no? Tengo cualidades. Soy importante. Ese es el primer paso. El segundo paso viene lo que les digo, crear desde la cuarta dimensión y aterrizarlo en la tercera dimensión. Todas las cosas que tenemos, que nos sirven, que nos, que nos facilitan la vida, fueron creados en la cuarta dimensión, en el pensamiento de alguien, en el sueño de alguien. Ujú. El día de antier, el domingo en la noche, estaba yo platicando precisamente con la abuelita Xochitl y le decía, oiga, abuelita, es- no sé, yo quiero comer algo que no he comido. Dice, seguro, le digo, sí, cómete la honestidad. Pero ¿cómo lo voy a comer? Cómelo. Se me quedó eso mucho. En náhuatl nosotros le decimos como mochipahualis, como tu pureza, lo más hermoso que tú puedes hacer. Le digo, ¿y cómo se come, abuelita? ¿Cómo crees que se come? ¿A quién le pido? Primero a ti y después al que tú quieras. Se me quedó eso en la mente y ya en la noche vi a dos abuelitas y vi a mi mamá, me traía una tortilla blanca, blanca, blanca y me dice, ten. Las, las otras dos abuelitas nomás me dijeron, tenga. Llegó mi mamá y me dice, ¿sabes qué, mijito? Tienes hambre, ¿verdad? Le digo la verdad, sí, ma, tengo hambre. Pero no te vayas. Dice, no, mijito, solamente te vengo a dejar esto. Cómelo. Le digo, sí, pero ¿con qué? Cómelo. Tú tienes hambre de esto. Al día siguiente, que era el día lunes, ayer en la mañana, digo, necesito asimilar esto. ¿Qué es lo que yo estaba pidiendo? Porque en mente yo estaba deseando, bueno, yo sí quisiera avanzar más en este camino. Yo quisiera, sí, llegar al primer círculo, pero ¿qué hay más allá del primer círculo? Porque es un simple número, ¿no? Es un círculo, pero hay más allá de ese. ¿Qué hay más allá de ese primer círculo? ¿Qué más? Nada más ahí me voy a quedar. Hasta aquí voy a estar. Yo sé, me decía entre mí, yo sé que puedo llegar a más. He ahí donde necesitamos ahora sí que trabajar lo que yo les decía, crear desde la cuarta dimensión. Y eso es muy hermoso. Es un agualito. ¿Quién es un agualito de Tlaloc? Petlazolcoatl. Y nosotros lo conocemos en nuestra variante como Petlazolcolotl. Petlazolcoatl viene de dos vocablos. Petlatl. ¿Qué es petlatl? Es el petate. Aquí está, miren el petate. Es una especie de alfombra
que algunos lo hacen con la palma, que se consigue en el campo, pero también lo hace, me parece, se me olvidó el nombrecito de este material, no sé si es tule o algo así, este petate, porque son de diferentes materiales. Así, bueno, ¿y qué tiene que ver el petate? ¿Qué tiene que ver el petate con el cien pies? ¿Qué tiene que ver el petate con Tlaloc? El petate se utiliza y se ha utilizado desde nuestros ancestros como que, como cama. Se utiliza como, y pues nosotros todavía también aquí tenemos nuestra camita ahí de petate, ¿no? El petatito. Se utilizaba como una especie de alfombra donde te sientas y te pones a platicar con alguien más de frente, estudiando, compartiendo, ¿verdad? También en este petate se crea una nueva vida cuando uno duerme con la pareja y tiene relaciones sexuales, crean a un nuevo ser vivo. Es la base de crear un ser vivo. Curioso, Petlazolcolo, Colot, el alacrán. ¿Y quién es un nahual del alacrán? Xiuhtecutli, el primer señor de la noche, Xiuhtecutli, y cierra. ¿Qué es el alacrán? El alacrán simboliza la armonía, ¿se acuerda? ¿Verdad? Que el mismo alacrán con su aguijón se puede hacerse daño. Y cuando te vas al petate, tratas de estar en armonía contigo mismo y con la otra persona. Habla de la fertilidad. Asimismo, el petatito, antes no, pues lo que yo veía, se hacía una especie de mesa hecho con varitas de carrizo, se le ponía este petate, inclusive hasta servía como mesa para que coman los ancestros, para una ceremonia. Yo lo vi mucho cuando ponían la ofrenda para nuestros abuelos, los muertitos. Y en el mes de octubre, en la fiesta y del municipio, el 23 de octubre, mi papá iba a vender su maicito, sus calabazas, todo lo que conseguía de producto cosechaba, y lo primero que compraba eran dos petates. ¿Y para qué lo quiere? El primero es para los muertitos grandes, el segundo para los muertitos pequeños. Además de que después de que se hizo la ceremonia, ya se ofrendó ahí la comida, pues lo puedo ocuparse para mi camita o para que yo desgrane mi maicito, ahí lo boten. Entonces el petate es algo hermoso. Y para hacerlo se necesita tejer. Hay que ser hábil con las manos. Vas a crear, vas a crear una alfombra sagrada. Y no es eso lo que queremos como Tlaloc, crear, ¿verdad? Coatl, Quetzal, Sol, Coatl. Nosotros somos serpiente. Es como decir, el petate donde va a dormir una serpiente, que somos nosotros. Pero también es el petate donde nosotros podemos cambiar de piel como serpiente, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que este Petlazolcoatl o Petlazolcolot tiene sus piecitos, ¿se dan cuenta? Representa la lluvia también. Si ustedes se dan cuenta ahora cuando empieza a llover y si la tierra está bien seca y empiezan a caer esas gotas grandes, se ven como patitas que van caminando, muchísimos piecitos.
Y eso representa el Petlazolcoatl o el Petlazolcolo, ¿sí? Es un animalito muy venenoso, pero te ataca solamente es cuando se siente amenazado, cuando le hacen daño. Entonces, para que nosotros nos convirtamos y trabajemos como con nuestro nahualito del Petlazolcolo, Petlazolcoatl, necesitamos aprender a tejer nuestros conocimientos. ¿Se acuerdan del tocar? ¿No? Hay que tejer amistades, hay que tejer el sustento. Al tejer esto, ahí vas acaparando tu sustento, tu alimento espiritual, emocional, físico, alimenticio, profesional. De ahí lo podemos retomar nosotros, ¿verdad? No nos encerremos, hermanitos. Cuando nos encerramos en nuestro mundo cuadradito, nos limitamos a lo que dice la Biblia. Yo les he hecho mucho relajo a veces. Tengo como 4 alumnitos que son, bueno, de la otra religión, decimos nosotros, testigos de Jehová, ¿no? Y entonces, una vez llega uno de ellos, maestro, que cree que leí en Corintios 12, 14, y me empieza a decir, ¿no? Y ya dentro digo, bueno, les leemos un poquito, les digo también la Biblia. Apocalipsis 11, 11 a la 15, dice, y le empiezo a explicar eso, lo que les estoy diciendo. Dice, ¿en serio, maestro? ¿Usted sabe? Ah, claro. ¿Qué Biblia lee? Lo que ves aquí alrededor. Esa es mi Biblia. Pero usted sabe de Apocalipsis, ¿sí? Y, y me sé otros pasajes bíblicos, me sé proverbios. En verdad, digo, sí. ¿No? Aunque hay cosas que tiene como que retomarlos de ahí, pero también pues, hacerles entender esto, de que no nos limitemos a solo a una visión. Veamos de diferentes ópticas esta vida. Lo mismo que hace Petlazolcolo, Petlazolcoatl. Tiene muchos piecitos. Por donde quiera puede ir agarrando información. Inclusive este animalito tiene muchas patitas y eso le ayuda a que pueda sentir la vibración de la madrecita tierra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una de las cosas, claro, si lo queremos hacer, aunque sí me gustaría que lo pudieran, ¿no? Intentar. Créame que se puede. Y cuando lo experimentas, ya es otra cosa, ¿no? Dice, crear y creer en nuestro poder sagrado. Crear nuestro poder sagrado. ¿Cómo? Lo que ya les decía. De aquí, lo que sale aquí, lo que sale aquí, materializarlo. Vamos a crear y vamos a creer. Porque no nomás voy a que no. O yo creo que sí voy a hacer y lo voy a ponerlo en acción. Fluir y trabajar en armonía en nuestro poder dual. Hermanito, nosotros tenemos esa dualidad en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en el trabajo que nosotros querramos hacer. Créanme que podemos. No nos limitemos. Claro que es la llave. Es el que cierra el círculo con los señores de la noche. Avanzar en espiral con la ciclicidad y aprender de ello. Les decía yo, para la cuenta del tiempo occidental es lineal, ¿no? Aquí está el tiempo, inclusive en la escuela, ahorita ya no está, en el plan 93, ajá, en el plan de 1993, plan y programas de 1993, dice prehistoria, historia, historia actual, como que dice, ¿no? Es una línea de tiempo, sigue, sigue, sigue.
y nosotros no. Es cíclico. Por eso va por veintenas, por trecenas. Terminan estas trecenas, cierras este círculo, pero no llegas al mismo lugar, ya avanzaste un poquitito. Vas y cierras, vas y cierras, porque tiene que ir hacia arriba. Porque todo esto que experimentaste en el primer intento, en el primer ciclo, pues viviste muchas situaciones dolorosas, pero también deliciosas, hermosas, ¿no? Lo hiciste. Y bueno, y eso hace que tú vayas avanzando. Por eso les decía, tenemos que experimentarlo. Si no lo experimentamos, no vamos a saber. ¿Cómo vas a saber a qué sabe un helado de pitaya si no lo has comido ese helado? Lo mismo es esto. Por eso es en expirar, aprendo, lo practico y lo reaprendo y lo practico. Eso es lo que nos dice aquí, en ciclicidad, pero de vayamos aprendiendo, ¿verdad? No nos quedemos así, tal vez tendrá razón el maestro, pero ya, no, hagámoslo, intentémoslo, ¿verdad? Y abramos esa mente, ¿no? No nos limitemos a solo una cosa. Bueno, pues hermanitos, no sé si alguien quisiera compartir algo, pero de mi parte, cierro. El día de hoy cierro con el trabajo de los señores de la noche. ¿Se acuerdan que iniciamos con Shiu Tecutli? Venimos a terminar con Tlaloc. Sí, bueno, pues hermanitos, los escucho. Si quisieran compartir algo y si no, pues de mi parte sería todo. Hola, ¿qué tal? Adelante, hermanito Eric. Ay, Enseguida, hermanito. perdón, Tosnene, no sé si Tosnene, si la maestra Tosnene levantó la mano antes, no vi, la verdad. ¿Quién va primero? Sí, pues adelante usted mero, hermanito Eric. Ok, Adelante. pues, hola a todos, ¿cómo están? Ah, he seguido aquí con el trabajo de todo esto, que veía otra vez una repetición de una clase donde decían que, oiga, esto parece un trabajo de tiempo completo. Y pues sí, he estado mucho tiempo tomando las clases desde grabaciones. Ya estamos aquí de vuelta. Y solo quería opinar un poco sobre los tan famosos sacrificios a Tlaloc, ya no tanto desde una perspectiva religiosa, si quiere, sino desde una perspectiva un tanto social o antropológica, que algo que, bueno, todo el asunto de los sacrificios está muy sucio, hay un montón de historia negra, de leyenda negra, de colonialismo, de intencionalmente cambiar los datos. Una cosa que quiero anotar o que se me hace curiosa es que siempre que hablan, por ejemplo, que descubrieron esqueletos de niños en un altar o en un templo a Tlaloc, ¿no? Algo que siempre se les olvida, entre comillas, mencionar, es que esos niños tienen a menudo deformaciones. Los cráneos y los cuerpitos presentan deformaciones. Entonces, pues ahí está el punto. Y a lo que voy es que esto se llama también, o hay en muchas culturas, antes de la época moderna, era lo habitual tener que, decirlo de una forma muy burda, eliminar a las personas que nacían con ciertas deformidades. Porque antes, a menos de que vinieras de una familia muy noble, muy rica, no había lugar para ti como persona, con graves deficiencias físicas y mentales para ti en la sociedad. Entonces, pues en todos lados, las personas que por alguna u otra razón nacían de esta forma, se les era eliminado. Aquí sabemos que en el Anáhuac, estas personas se les veía como presagios y se les presentaban ante los tlatoanis.
Y obviamente, pues, de nueva cuenta, antes de la época moderna no había eso de que trabajar desde casa y poder atender a una persona con discapacidad o con ciertas malformaciones. Entonces, pues se presentaban al Tlatoani y después pasaban a lo de la eliminación, pero vestidos como dioses, como tlaloques, porque no sacrificaban aquí humanos, sino a dioses. Entonces, independientemente de ese proceso ritual, solo quiero apuntar que siempre ha pasado en todas las culturas la eliminación de personas con graves deficiencias físicas y mentales. Entonces, si se va a hacer algo así, pues aquí creo que por lo menos se hacía con respeto, porque todo pasa por una causa. Y a mí se me hace muy interesante que estas personas antes se les presentaba frente a ellos, a los tlatoanis, y había una interpretación adivinatoria de qué significa esta deformación o este nacimiento. No era irrespetuoso de, ya tírenlo luego a la basura. Eso es sumamente irrespetuoso para la vida humana. Y aquí tan valorados eran que pues hasta se les endiosaba, como literalmente tenían un proceso de deificación, como quiera que les llame, y es entonces cuando eran eh, sacrificados. Pero es interesante notar cómo la antropología y la historia se les olvida, de nueva cuenta de comillas, mencionar ese pequeño detalle. Y ya, sí, ese era mi comentario. Muchas gracias, Tamashine. Qué más, don Edson? A eso es lo que yo quiero llegar, o quiero que lleguemos, a que no veamos tan solo, ¿qué? Gracias. Quiero que lleguemos a ese, como dice el hermanito Eric, a ampliar esa mente, no quedarnos solamente, si es que, lo dijeron lo de Lina, ¿no? Lo dijeron. No, también nosotros lleguemos a ese análisis, a ver, no todo lo que tú me digas es todo la verdad, hay un poco más, busquemos. No todo porque tú me digas, no, porque tú nunca vas a aprender nada, sí, yo no voy a aprender nada, sí, lo acepto, no, yo también puedo, sí, yo también puedo lograr cosas nuevas, yo puedo crear mi propio pensamiento, no porque me digas que esta cajita es roja, y va a ser roja. ¿Por qué? Porque tú me lo dijiste. No, para mí no es roja. No. Ese es lo que nos vuelve seres sagrados, con poder de decisión y aprendizaje. ¿Sí? Hermanito Tosnene, por favor. Tlazokamati Tamashtiani, Tlapoyahualti, Nugniwan. Apoyabate. Fíjese que en algún momento le decía que era mucha información y mucho trabajo, porque pues así lo veía. Y sí es un trabajo de muchas horas al día, si uno quiere. Y de repente, en mis sueños, de esos como el hermano Israel, cuando las cabras se le van al monte, en mis sueños amanecí en paz y sabiendo, medio sabiendo cómo trabajar con todos a la vez. Y hoy en la plática de hoy que decía usted, conéctense, no son separados de Dios, son parte de la fuente, para no decir Dios. Y en alguna plática de los cuecuellos o de los chakras, y ahí decíamos que si 20 o 13 o 7 o muchos, a final de cuentas, pues nosotros al ser parte de la fuente, pues podemos tener muchas caras, muchas facetas, muchos nodos energéticos y, y cuando nos hacen la carta tonal, el tonal amat, pues simplemente nos dicen cuáles son más intensos de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento.
pero seguimos teniendo los 20, o los 13, o los que 7, o los que uno quiere aprender. Eh, y conforme uno vaya avanzando, pues va uno a ir descubriendo a su Tlaloc interno, a su Quillawit interno, a su Atl interno. Los tres son agua, a fin de cuentas, pero son diferentes. Pasa lo mismo con Tet, con Xuticutli, con esta mujer del fuego. Ay, siempre se me olvida. Que es similar al Tricuil, pero sigue siendo el fuego. Son diferentes fuegos, pero es el mismo. Pero todos ellos están en nosotros mismos. Si andamos distraídos, pues es difícil que los percibimos. Pero en el trabajo repetitivo del día a día, en vez de estar pensando si ganó Noroña o si ganó Sheinbaum, me dedico a pensar y a sentirme y a conocerme. Y con la guía que aquí nos ofrece, con todos los nombres y las letanías, pues uno se va. Yo así, ese ha sido mi camino, ir conociéndome. En lo particular, para mí, a Tlaloc, yo lo identifico más con el rayo que con la lluvia. Para mí, yo así lo veo. Eh, el espíritu, la esencia de la tierra, para mí es el rayo. Y cuando me veo a mí mismo, digo, pues sí soy agua, pero también soy tierra, pero también soy electricidad. Ese es mi Tlaloc. Y como trabajo mi agua, pues chalchiticlicue. Y como trabajo mi energía, pues con Tlaloc. Es un bonito caminito que a mí me está gustando, que me lleva por estar en paz y en armonía y no estar pensando si a Kennedy sigue vivo o si Pedro Infante sigue todavía en Sinaloa. Cada quien su vida. Yo estoy en paz y, y sigo aprendiendo con las palabras que nos va diciendo y las va uno recapacitando en el día a día, porque también es eso. Si yo sigo esperando, ahorita que estamos en junio, si yo sigo esperando que el solsticio de verano y ya estoy esperando las vacaciones de verano y luego ya estoy esperando el 16 de septiembre y estoy esperando el Halloween, pues estoy allá o estoy acá. Si sigo atenido a las quincenas y a las semanas, y si estoy esperando el año nuevo del 31 de diciembre, o estoy esperando Navidad, con esos nombres y esas actividades, pues como que no soy congruente en lo que quiero y lo que hago. Ese es mi Neltilistli. Y pues ni modo, si uno escoge su camino por acá, pues ya no va a haber regalos de Navidad. Tlazocamati, Temachtiani, gracias hermanos por escucharme. Petlazolcoatl me llamó la atención que es ciego y lleva muchos millones de años en este planeta en teoría, ¿no? Luego hablamos de historia. Es ciego y tiene muchos pies. Se me hace rarito ese animal. Me llama la atención, Tlazocamati. La Socamati, Nognitzi, muchísimas gracias, hermanitos. Sí, realmente es eso. Ah, algunos hermanitos, y por fin son tantas chakras, le digo. Bueno, nosotros no son chakras, son cuellos. Pero también los cuellos los retoman la pasta de las chakras. No sé si se acuerden que vimos casi como lo de 3 clases a ese Tezcatlipoca que está cargado con todos los tonales, los 20 tonales. Inclusive de su boca salía la flor, ¿no? De su pie, uno de sus pies estaba Zipactli. Pero bueno, todo eso, todo eso nos enseña que nosotros estamos súper empoderados con todas estas energías. Lo que sí necesitamos y realmente necesitamos es conocernos. Si yo sé quién soy,
aunque tú me vengas a criticar, aunque tú me vengas a decir que yo no puedo, simplemente te digo, yo sé quién soy. Esa es tu opinión. Falta que yo acepte tu opinión. Falta que yo te diga, está bien, dame ese regalo o dame esa basura que me quieres dar. Te lo regreso, no me interesa. Y te agradezco tu opinión. En otro tiempo, cuando a mí me ponían una crítica, yo no, ¿y tú por qué? ¿Tú por qué me vas a criticar? Critícate tú, ¿qué estás haciendo? Pero ahora simplemente acepto, gracias. Lo tomaré en cuenta tu opinión. Y no peleo, no me pongo en contra de nadie, ¿sabes? Es tu opinión y te agradezco que me lo digas. Con todo eso, sé que soy importante para ti, por eso me comentaste. Y ya, no es necesario pelear, no es necesario, porque no tienes que ganarle a nadie. Somos únicos e irrepetibles. ¿Sí, hermanitos? Entonces, vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Y bueno, mañana para terminar la clase, mañana les invito a que podamos leer la trecena. Yo sé que hace falta todavía mucho. Hoy estamos a 11 venado. ¿Quién es su regente del venadito? Tlalocantecuhtli. ¿Quién es su regente de la veintena de Ixtacualistle? Tlalo. Acabamos de ver el Señor de la Noche, Tlalo. ¿Sí? Pero bueno, hermanitos, mañana vamos a estudiar, vamos a compartir un poquito sobre qué hay que hacer en la trecena de Itzcuintli. Es una de las trecenas muy hermosas, ¿sí? Mañana vamos a estar apenas a 12 conejos, 12 conejos. Y pasado vamos a estar a 13 agua. Ya que el día viernes, sábado, domingo, no les podré dar la clase porque me voy a Chapuzco, el Estado de México. Vamos a hacer una ceremonia. Allá nos vemos con algunos hermanitos y los que no puedan, pues desde allá los vamos a saludar. ¿Sí? La mezcla sotla, canoche no yolo, timoitasque, mosla. Tlazocamati Temastiani. La sacamati, timoitasque, matimosehuican. Comati, Temastiani. Evan, Nagnivan, timoitasque, mosla. Kamati Shimosehuican. Tamasani, ¿Qué van a venir, Ramón? Tlaxcala. Timoitasque.